Hola, soy Javier, y nunca voy a olvidar el día en que un director de orquesta, un hombre supuestamente brillante, detuvo un ensayo completo solo para humillar a Itzel frente a todos. La llamó al escenario no por su nombre, sino como la chica de la limpieza, y le preguntó con un desprecio que helaba la sangre si de verdad creía que un violín hecho a mano en un pueblo podía sonar en su auditorio. La vi allí, paralizada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas mientras la orquesta entera soltaba risitas. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo respondió ella a esa humillación pública, y lo que pasó cuando ese violín rústico empezó a sonar, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el talento que todos desprecian finalmente hace callar al mundo. La historia de Itzel empieza mucho antes de ese día, en los pasillos que ella misma limpiaba cada noche, en un silencio cargado de sueños rotos y una esperanza que se negaba a morir, una esperanza que estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más cruel. Para todos en ese prestigioso y elitista Conservatorio Nacional, Itzel no existía. Era una sombra con un uniforme gris que se movía por los pasillos de mármol después de que los estudiantes se marcharan. Era la hija de don Ramiro, el conserje, un hombre bueno y trabajador que le enseñó a ser invisible para no molestar. Mientras los demás practicaban a Mozart o a Vivaldi en instrumentos carísimos, ella pulía los suelos, absorbiendo cada nota, cada arpegio, memorizando las melodías que se filtraban por las puertas cerradas. El eco de la música se mezclaba con el olor a cera, su único consuelo. Pero cuando el último profesor cerraba la puerta, y el silencio se apoderaba del edificio, Itzel dejaba el carrito de la limpieza, y sacaba su único tesoro, un violín viejo, de madera oscura, hecho a mano por su abuelo en su pueblo de Oaxaca. No era un Stradivarius, era el alma de su familia tallada en madera. A escondidas, en el gran auditorio vacío, practicaba lo que había oído durante el día. No solo lo copiaba, lo transformaba, mezclando la disciplina clásica con la melancolía y la fuerza de los sones de su tierra. Era su secreto, su rebelión silenciosa. El mundo del conservatorio era cruel. El maestro Armando Herrera, el director, era una eminencia, un genio déspota, que la miraba como si fuera una mancha en su perfecto suelo. Ni siquiera le dirigía la palabra. Y luego estaba Valeria, la violinista estrella, una chica de familia rica que tocaba con una técnica impecable pero sin corazón. A veces, si se cruzaba con Itzel, soltaba una risita sarcástica a sus amigas, un gesto sutil pero tan afilado como un cuchillo. Para ellos, era impensable que alguien como ella pudiera siquiera entender la música que ellos dominaban. Todo cambió el día que anunciaron la audición para el solo del concierto de gala. Era la oportunidad más grande del año. Mateo, un joven violonchelista que la había oído tocar en secreto una noche, fue quien la animó. «Tienes que hacerlo, Itzel. Eres mejor que todos ellos», le susurró. Ella se negó 1000 veces, el miedo era paralizante, pero esa noche, mientras limpiaba el vestíbulo, vio la lista colgada en el tablón de anuncios. Con la mano temblando y el corazón latiéndole en la garganta, cogió un bolígrafo y escribió su nombre al final. Fue un acto de pura desesperación. La noticia de su nombre en la lista corrió como la pólvora. No fue un rumor, fue una carcajada que resonó por los pasillos de mármol. Valeria y sus amigas la vieron pasar mientras limpiaba el suelo del vestíbulo y no se contuvieron. «¿Viste quién se apuntó?», dijo una, lo suficientemente alto para que Itzel la oyera. «La hija del conserje. Cree que esto es una kermés de pueblo». La risa fue como un golpe físico. Itzel apretó la mandíbula, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello, y siguió fregando, fingiendo una sordera que no sentía. El maestro Herrera no tardó en enterarse. No le dijo nada directamente, su desprecio era más sutil, más cruel. Durante el ensayo del día siguiente, se detuvo y miró a toda la orquesta. «La excelencia exige disciplina y, sobre todo, linaje», dijo, con una pausa dramática. «El talento no brota de la tierra como las malas hierbas, requiere generaciones de cultivo». Todos sabían a quién se refería. Fue un mensaje claro, una advertencia. Una forma de decirle a Itzel sin mirarla, que su atrevimiento era una ofensa para el arte que él defendía con tanto celo. Pero el golpe más duro vino de su propio padre. Don Ramiro la encontró esa noche en el pequeño cuarto que tenían en el sótano del conservatorio.
Tenía los ojos llenos de una angustia que a Itzel le partió el corazón. «Mija, por favor quita tu nombre de esa lista», le suplicó, con la voz rota. «Esta gente no es como nosotros. Te van a destrozar. ¿Para qué te expones así? No tienes nada que demostrarles a ellos». Él solo quería protegerla, pero sus palabras se sentían como una confirmación de que ella, en realidad, no pertenecía a ese mundo. Las palabras de su padre, sumadas a las burlas y al desprecio del maestro, empezaron a hacer mella en ella. Por las noches, en la soledad del auditorio, el violín de su abuelo le pesaba en las manos. ¿Y si todos tenían razón? Si solo era una ilusa, una chica de la limpieza jugando a ser artista, la duda era un veneno lento que paralizaba sus dedos. Mateo intentaba animarla en los breves encuentros que tenían, pero su voz se perdía en el coro de desprecio que retumbaba en su cabeza. Se sentía completamente sola, una impostora a punto de ser descubierta. La humillación se volvió personal un día antes de la audición. Itzel estaba recogiendo la basura de una de las salas de ensayo cuando Valeria entró con sus amigas. Al pasar a su lado, Valeria tropezó accidentalmente, derramando un café helado sobre el uniforme gris de Itzel. «Ay, perdón», dijo con una sonrisa falsa. «Es que a veces es difícil ver la basura cuando está fuera de su sitio». Sus amigas soltaron una carcajada cruel. Itzel se quedó inmóvil, con la mancha fría extendiéndose por su pecho, sintiendo una rabia impotente que no podía expresar con palabras. El día del ensayo general llegó. La atmósfera en el conservatorio era eléctrica, pero no de emoción, sino de expectación morbosa. Era como si todos estuvieran esperando un espectáculo, y ella fuera la atracción principal. Al caminar por los pasillos, las conversaciones se detenían. Sentía las miradas clavadas en su espalda, cuchillos de prejuicio y curiosidad. Nadie le hablaba, nadie la saludaba, era una paria. Cada paso hacia el gran auditorio era una batalla contra el impulso de dar media vuelta y huir, de volver a la seguridad de su invisibilidad, al silencio de la noche. Dentro del auditorio, se quedó de pie junto a la pared del fondo, lejos de los músicos que afinaban sus caros instrumentos. Su padre la observaba desde una puerta entreabierta, con el rostro pálido. El maestro Herrera subió al podio, imponente. Se hizo el silencio. Cogió la lista de audiciones, la recorrió con el dedo lentamente, de forma teatral. Cuando llegó a su nombre, se detuvo. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Levantó la vista y sus ojos fríos la buscaron entre la multitud, encontrándola en su rincón. El momento había llegado. «Ah, aquí está», dijo el maestro Herrera, su voz resonando con una autoridad gélida que silenció hasta el último susurro. Me contó Itzel que sintió como si un foco de hielo la hubiera encontrado en su rincón. La señorita Itzel pronunció su nombre como si fuera una palabra extraña, una que manchaba sus labios. Luego la llamó al centro del escenario. «Acércate, no seas tímida». Cuando ella llegó, paralizada, él ni siquiera la miró a los ojos. Señaló su violín. «Dime, ¿de verdad crees que ese trozo de madera de pueblo tiene algo que decir en un auditorio como este?» La humillación no terminó ahí. Fue solo el comienzo de su macabro espectáculo. Ante el silencio expectante y las risitas ahogadas de la orquesta, el maestro Herrera cruzó los brazos con una sonrisa de suficiencia. «Pero no seamos maleducados. Ya que has tenido la osadía de inscribirte, supongo que es porque tienes algo que mostrarnos. Así que adelante», dijo, abriendo las manos en un gesto teatral. «Deleítanos con tu arte. Tienes exactamente 1 minuto, o nos impresionas, o te aseguro que ni para limpiar volverás a pisar este auditorio». Cada palabra fue un martillazo, una sentencia pública que la dejó sin aire. Fue entonces cuando ocurrió la mini revuelta, la pequeña traición que casi la quiebra por completo. Valeria, la violinista estrella, se levantó de su silla con una elegancia estudiada. Se acercó a Itzel con una sonrisa que era puro veneno y le ofreció su propio violín, un instrumento italiano carísimo que brillaba bajo las luces. «Toma, querida», le dijo en un susurro que todos oyeron, «para que al menos el instrumento sea digno de esta sala. No querrás hacer el ridículo con esa cosa». Fue un acto de caridad tan cruel, tan calculado, que dolió más que cualquier insulto directo. Itzel me confesó que en ese instante sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
La oferta de Valeria no era una ayuda. Era la confirmación final de que ella, y todo lo que representaba, no valía nada. Era un gesto que le gritaba: tú no perteneces, tu origen es una vergüenza, hasta tu tesoro más preciado es basura a nuestro lado. Por un segundo, dudó. Pero entonces miró su violín, el que olía a la madera del monte de su pueblo, el que tenía las marcas de los dedos de su abuelo. Negó con la cabeza, lentamente, y abrazó su instrumento contra el pecho. Gracias, pero este es el mío. Pero la prueba más dura aún estaba por llegar. Al ver la determinación de su hija, don Ramiro no pudo más. Salió de la penumbra de la puerta lateral, con el rostro lleno de angustia. Maestro, por favor, déjela ya, suplicó con la voz rota. Es solo una niña. Vámonos, mija. No tienes que pasar por esto. Itzel vio la desesperación en los ojos de su padre, el hombre que siempre la había protegido, y sintió que su corazón se partía en dos. Ahora no solo luchaba contra el desprecio de un mundo ajeno, sino también contra el amor temeroso de su propio padre. El maestro Herrera ni siquiera se dignó a mirar a don Ramiro. Con un gesto de desdén le dijo: vuelva a su trabajo, Ramiro, esto ya no es asunto suyo. Luego, clavó su mirada en Itzel, disfrutando de su poder. La decisión es tuya, niña, le espetó, acentuando la palabra niña, para hacerla sentir aún más pequeña. ¿Te escondes detrás de tu padre como una chiquilla asustada, o enfrentas la música que tú misma has pedido? Elige ahora. La dejó completamente sola, aislada en el centro de aquel escenario que se había convertido en un coliseo, con todos los leones esperando su caída. Itzel cerró los ojos. Por un instante solo escuchó el latido frenético de su propio corazón. Vio el rostro de su abuelo sonriéndole mientras tallaba la madera. Escuchó las melodías de su tierra, las que le cantaba su madre. Y luego, vio la cara de su padre, suplicante. Respiró hondo, una sola vez. Abrió los ojos, y miró a su padre con una expresión que era a la vez una disculpa y una promesa. Luego, le dio la espalda al mundo, se olvidó del maestro, de Valeria y de las risas. El silencio era tan denso que se podía cortar. Y entonces, levantó el arco. Y allí estaba ella, con el arco en alto, suspendida en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Me contó que en ese instante el tiempo se estiró, se hizo denso. Cada segundo pesaba 1 tonelada. El auditorio entero la observaba no con expectación, sino con una curiosidad cruel, como si estuvieran en un circo romano esperando ver cómo la devoraban los leones. Sentía el peso de cientos de miradas, cada una un juicio, una sentencia. No veían a una artista, veían a la hija del conserje, una anomalía, un atrevimiento que estaba a punto de ser castigado públicamente. Por una fracción de segundo, la determinación que la había llevado hasta allí, se resquebrajó. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. Te van a destrozar, mija. La sonrisa venenosa de Valeria, el desprecio glacial del maestro Herrera, todo se agolpó en su garganta, amenazando con ahogarla. Sus dedos, que momentos antes se sentían firmes, empezaron a temblar sobre la madera del violín. Quiso bajar el arco, dar media vuelta y correr, desaparecer de nuevo en las sombras donde nadie la juzgaba, donde su música era solo suya. El impulso de huir fue tan fuerte que casi la dobla por la mitad. Fue entonces cuando sus ojos, buscando desesperadamente una salida, se encontraron con los de Mateo. Él estaba en su sección, con su violonchelo, pero no la miraba con lástima, su mirada era un ancla. No sonrió, no hizo un gesto exagerado. Simplemente le sostuvo la mirada y asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible pero cargado de una fuerza increíble. Era un mensaje silencioso que atravesó el ruido de sus miedos. Estoy contigo, toca para ti. Ese pequeño gesto de un único aliado en medio de un mar de hostilidad, fue el hilo de luz que necesitaba para no hundirse del todo. Ese ancla la conectó con algo más profundo, más antiguo. De repente ya no estaba en ese auditorio frío y hostil. Estaba de vuelta en Oaxaca, en el pequeño taller de su abuelo, con el olor a madera de copal y a tierra mojada. Vio sus manos, grandes y agrietadas, dándole forma a ese mismo violín. Recordó su voz grave diciéndole: la música, Itzel, no está en las cuerdas, está en la memoria de la sangre. Este violín no es para que impresiones a nadie, es para que nunca olvides de dónde vienes. Esa memoria fue su escudo. Se enderezó. El temblor de sus manos se detuvo. Respiró hondo, llenando sus pulmones no solo de aire,
sino de la dignidad de su linaje, de la fuerza de su gente. Su postura cambió. Ya no era una niña asustada pidiendo permiso. Era la nieta de un artesano, la portadora de una herencia. Levantó la barbilla y su mirada ya no era suplicante. Miró por encima de las cabezas de la orquesta, hacia el fondo oscuro del auditorio, como si estuviera tocando para los espíritus de sus ancestros. El miedo no se había ido, pero ahora estaba a su servicio, convertido en una energía tensa y vibrante. El maestro Herrera, que esperaba el colapso inminente, frunció el ceño. Vio el cambio en ella, esa transformación sutil pero innegable que ocurrió en apenas unos segundos. La niña temblorosa había desaparecido, y en su lugar había una joven con una calma desafiante. Cruzó los brazos sobre el pecho, su postura de poder ahora teñida de una impaciencia que bordeaba la intriga. Su sonrisa de suficiencia se había desvanecido, reemplazada por una máscara de severa expectación. El espectáculo de humillación que había orquestado estaba tomando un rumbo que no había previsto, y eso, por primera vez, lo desconcertó. Itzel posó el arco sobre las cuerdas. El contacto fue delicado, casi un susurro, pero en el silencio absoluto del auditorio sonó como un trueno. Ya no había risitas, ni murmullos. La curiosidad morbosa se había transformado en una tensión eléctrica, una pregunta suspendida en el aire que todos se hacían sin atreverse a formularla. El mundo entero pareció reducirse a ese único punto de contacto entre el arco y la cuerda, a la promesa de un sonido que estaba a punto de nacer. El silencio previo a la primera nota se cargó de un peso insoportable. Y entonces, ella empezó a tocar. La primera nota que salió de ese violín no fue de Mozart ni de Vivaldi. Fue un sonido que nadie en esa sala había oído jamás. Era como si la madera misma tuviera memoria, un lamento profundo que venía de la tierra, de siglos de silencio. Fue una queja, un susurro que se convirtió en un grito contenido. Las risitas que aún flotaban en el aire murieron al instante, ahogadas por la pureza desgarradora de ese sonido. Itzel no estaba tocando una pieza, estaba abriendo una herida para que todos vieran el alma que sangraba música, una música que olía a copal y a lluvia. Lo que tocó a continuación fue una proeza imposible, una herejía musical que dejó a todos sin aliento. Itzel tejía la disciplina matemática de una fuga de Bach con la melancolía rota de un son oaxaqueño. Cada pasaje de una complejidad técnica brutal, de esos que los alumnos ensayaban durante meses, estaba impregnado de un dolor y una pasión que ninguna partitura podía enseñar. Era un diálogo entre dos mundos que no debían tocarse, el rigor europeo y la anarquía del corazón. Su violín no sonaba viejo. Contaba historias de migraciones, de despedidas en estaciones de autobús, y de la tenacidad de la hierba que crece en el asfalto. Los músicos de la orquesta, entrenados para detectar el más mínimo error, dejaron de respirar. Vi a un violinista veterano, un hombre que llevaba 40 años tocando, bajar lentamente su arco y negar con la cabeza, con los ojos vidriosos. No era incredulidad, era rendición. Estaban presenciando algo que iba más allá de la técnica, más allá de la afinación perfecta. Estaban escuchando la verdad, y la verdad, me dijo Itzel, tiene un sonido que desarma cualquier prejuicio. Ya no eran una orquesta, eran testigos de un milagro, de una fuerza de la naturaleza que había decidido manifestarse en el cuerpo de una chica invisible. Valeria estaba petrificada, con la mandíbula tan abierta que parecía una muñeca rota. Su rostro, siempre una máscara de arrogancia y seguridad, se había descompuesto en pura incredulidad. Miraba su propio violín, esa joya italiana de miles de euros, como si fuera un trozo de madera inerte y sin alma. Todo su mundo, construido sobre la base del linaje, el dinero y la perfección técnica, se estaba desmoronando nota a nota. La música de Itzel no solo era hermosa, era una acusación. Era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio vacío, de su arte sin corazón, y la imagen era insoportable, pero la verdadera derrota, la capitulación total, se dibujaba en el rostro del maestro Herrera. Sus brazos, que habían permanecido cruzados en un gesto de poder y desdén, cayeron lentamente a sus costados, como si hubieran perdido toda su fuerza. Su ceño fruncido se relajó, su boca se entreabrió y sus ojos, antes fríos como el hielo,
ahora reflejaban una mezcla de estupor, vergüenza y, finalmente, una admiración profunda y absoluta. Él, el guardián del templo, el purista del arte, estaba siendo humillado por la música más auténtica que había escuchado en toda su vida, y venía del lugar que más despreciaba. La pieza alcanzó un clímax que fue pura catarsis, un torrente de notas que parecían querer romper las ventanas del auditorio y escapar hacia el cielo. Luego, tan repentinamente como empezó, la música se replegó sobre sí misma, volviéndose un susurro, hasta que se extinguió en una sola nota larga, vibrante, que quedó suspendida en el aire como el eco de un sueño. Y después, el silencio. Pero no era un silencio incómodo, era un silencio denso, sagrado, un vacío lleno de todo lo que acababan de sentir. La arrogancia del conservatorio había sido pulverizada, reducida a un silencio reverencial y atónito. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se puso de pie de un salto, con su violonchelo casi cayendo al suelo, y gritó una sola palabra con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Bravo!». Ese grito fue la chispa que encendió la pólvora. De repente todo el auditorio estalló. No fue un aplauso educado. Fue una ovación atronadora, una tormenta de palmas, de gritos y de gente poniéndose de pie. Era el sonido de un mundo puesto del revés, una rendición incondicional ante un talento que acababa de demostrar que el arte no entiende de uniformes, ni de apellidos, ni de clases sociales. Itzel no se movió, se quedó allí, con el violín pegado al pecho, mientras la ovación la envolvía como una ola. Entonces, el maestro Herrera subió al escenario. No caminaba como un director, sino como un hombre derrotado. Se paró frente a ella y, con una voz que ya no era de hielo, sino que temblaba de una emoción extraña, dijo: «Perdóname», lo dijo delante de todos. «Te he juzgado por tu ropa, por tu apellido, por tu violín, y he cometido el mayor error de mi carrera. Tu música no solo merece estar en este auditorio. Este auditorio no merece tu música si no es capaz de escucharla con humildad». Valeria, en cambio, no aplaudió. Se quedó sentada, con el rostro pálido, mientras la ovación seguía y seguía. Vio cómo el mundo que había construido con tanto cuidado, ese universo donde el linaje y el dinero lo eran todo, se hacía añicos. Nadie la miraba ya a ella. Todas las miradas estaban puestas en la chica que ella había humillado. Sin decir una palabra, mientras todos celebraban, recogió su carísimo violín italiano, lo guardó en su estuche con una lentitud casi fúnebre y se marchó. No se despidió de nadie. Simplemente se esfumó, como si la música de Itzel la hubiera borrado de la historia. Frente a toda la orquesta, el maestro Herrera levantó una mano para pedir silencio. «No habrá más audiciones», anunció con una firmeza que no admitía réplica. «La solista para el concierto de gala es Itzel. Y a partir de mañana», añadió mirándola directamente a los ojos, «ya no limpiarás estos pasillos. He hablado con el consejo. Tienes una beca completa. Tu único trabajo aquí, a partir de ahora, será hacer lo que has nacido para hacer: tocar ese violín». Fue la primera vez que alguien la vio sonreír, una sonrisa tímida que iluminó todo el escenario y que valió más que cualquier aplauso. Fue entonces cuando don Ramiro, su padre, entró corriendo al escenario. Ya no tenía miedo en los ojos, solo un orgullo tan inmenso que no le cabía en el pecho. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras abrazaba a su hija con una fuerza que parecía querer protegerla del mundo entero. «Mi niña, mi artista», le susurraba al oído, meciéndola entre sus brazos. Y toda la orquesta, todos esos jóvenes de familias ricas y profesores eminentes, se pusieron de pie una vez más, no para aplaudir a la violinista, sino para aplaudir a ese padre y a esa hija que acababan de recuperar su dignidad. Itzel nunca cambió. No se volvió arrogante ni olvidó de dónde venía. Pero el conservatorio sí cambió para siempre. Su historia se convirtió en una leyenda que se contaba en voz baja por los pasillos. Un recordatorio de que el talento no entiende de uniformes ni de apellidos. Los estudiantes empezaron a mirarse de otra manera, a escuchar con más atención. Se abrió una pequeña puerta a otros mundos, a otras músicas. Ella no solo se ganó un lugar en el escenario, sin quererlo, derribó un muro, demostrando que el arte más profundo a veces crece en los lugares más inesperados, como una flor en una grieta del mármol. Aquella tarde, un director de orquesta y todo un conservatorio aprendieron que la música más pura no siempre nace en salones de terciopelo,
sino en el corazón valiente que se atreve a tocar su propia verdad. La historia de Itzel nos recuerda que la dignidad no se compra ni se hereda, se defiende con el alma. Y a veces, un viejo violín hecho a mano en un pueblo puede hacer que hasta el silencio más arrogante se ponga de pie para aplaudir. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Cada vez que recuerdo ese día, no pienso solo en la música. Pienso en el silencio que vino después, un silencio denso y pesado, cargado de vergüenza y revelación. Aquel aplauso no fue una simple felicitación, fue una disculpa colectiva, el sonido de cientos de prejuicios rompiéndose a la vez. El maestro Herrera no solo escuchó un violín, escuchó el eco de su propia arrogancia desmoronándose. Itzel no solo tocó para ganar un puesto de solista, sino que obligó a todo un sistema a mirarse en el espejo y a reconocer la podredumbre de su elitismo. Su victoria no fue musical, fue moral. Y ella, Itzel, ¿qué fue de ella? No se convirtió en la diva que Valeria siempre quiso ser. No cambió su violín rústico por uno italiano ni olvidó las canciones de su pueblo. Pero algo fundamental se transformó en su interior. Dejó de caminar pidiendo perdón con la mirada. Ya no era la sombra que limpiaba los pasillos, sino una presencia que los llenaba de dignidad. Aprendió que su origen, aquello que usaron para humillarla, era en realidad la fuente de su poder, el pozo inagotable de su arte. No se adaptó a su mundo, obligó a ese mundo a hacerse más grande para que ella cupiera. El impacto de su hazaña se extendió como una onda expansiva. Su padre, don Ramiro, dejó de ser el conserje invisible para convertirse en el orgulloso padre de la solista. Mateo, su único aliado, encontró la fuerza para alzar la voz por otros talentos ocultos en las sombras del conservatorio. La historia de Itzel se convirtió en una leyenda susurrada, un recordatorio constante de que el talento no tiene pedigrí. Fue una lección que costó cara a algunos, como a Valeria, cuya soberbia se ahogó en el torrente de aquella música honesta, pero fue un regalo para todos los demás. Por eso te cuento esta historia, porque el viaje de Itzel va más allá de un auditorio en la Ciudad de México. Es el relato de cada persona a la que le han dicho que no pertenece, que sus sueños son demasiado grandes para su origen, o que su voz no merece ser escuchada. Es un testimonio brutal de que la autenticidad es un arma mucho más poderosa que el privilegio. La música de Itzel es la metáfora de todas esas voces que luchan en silencio, esperando el momento preciso para demostrar que la verdad, cuando por fin suena, es imposible de ignorar. Si esta historia ha resonado en alguna parte de ti, si crees que el mundo necesita escuchar más voces como la de Itzel, compártela. Hay miles de talentos esperando en las sombras, miles de personas luchando por su dignidad contra la indiferencia y el desprecio. Suscríbete a este canal, porque juntos vamos a seguir buscando y contando esas historias. Historias que nos recuerdan que el coraje puede cambiar el mundo, una nota, una palabra, un acto de valentía a la vez. Gracias por escuchar hasta el final, y por no ser indiferente.